Ante el aumento de los contagios en la sexta ola de COVID-19 en México, sí, estamos hablando ya de la sexta ola de contagios. Algunos estados volverán a implementar el uso obligatorio del cubrebocas, aunque no nos guste. Bueno, a mí sí me gusta y además te lo recomiendo. Pero si a ti no te gusta, ni modo, hay que utilizarlo en lugares cerrados. En Tamaulipas, las autoridades ya establecieron esta medida para escuelas, guarderías, transporte público, entre otros espacios. En San Luis Potosí, la arquidiócesis lo impuso en los templos religiosos, mientras que en el Estado de México y Nuevo León los empresarios van a imponer esta acción en centros laborales. La recomendación no es esperar a que el gobierno local nos diga qué debemos hacer. Te recomiendo que ya en el Valle de México, en la capital de la República, utilices tu cubrebocas en lugares cerrados al menos. Y yo te diría que inclusive en lugares abiertos en donde haya una gran concurrencia. Usa el cubrebocas, te sale más barato utilizar el cubrebocas que enfermarte, ir con el médico, comprar medicamentos, perder días de trabajo. Te sale mucho más barato usar cubrebocas y no enfermarte que enfermarte y luego tener que ir con el médico. En este contexto, nuestro país ha registrado un aumento de contagios en las últimas 6 semanas. Vamos a ver estas gráficas que te hemos preparado aquí en El Heraldo. Las entidades con más casos activos por cada 100,000 habitantes son Quintana Roo, Yucatán, la Ciudad de México, Sonora y Chihuahua. Esto de acuerdo con los datos del último informe técnico de la propia Secretaría de Salud. Es la Secretaría de Salud la que está informando que el centro del país es uno de los lugares con mayor nivel de contagio. Por cierto, especialistas han confirmado un repunte en los casos también de influenza en todo el país. No es COVID, se hacen las pruebas, no, pero es influenza. No es menos peligrosa la influenza, debo decirte. También la gente muere por influenza si no se cuidan a tiempo. De ahí el llamado para tomar precauciones, sobre todo con personas vulnerables. Utiliza tu cubrebocas y te invito a ver esto. En esta temporada invernal, los mexicanos no solo enfrentaremos la sexta ola de COVID, sino un repunte de casos de influenza y otros virus respiratorios, advierten especialistas. Explican que el incremento de otras enfermedades respiratorias se debe a que el COVID fue predominante en las 2 anteriores temporadas invernales, pero al debilitarse dio paso a otros virus. Una de ellas es que llevamos 2 años en los que no había habido prácticamente nada de influenza. Entonces esta famosa inmunidad de rebaño de la población pues se había bajado y la gente perdió sus defensas porque se van desvaneciendo con el tiempo, y entonces ahorita es más probable, es más fácil que si te contagias con el virus de la influenza desarrolles la enfermedad. También estamos viéndolo porque durante los 2 años previos, COVID y sus variantes no habían dejado entrar a ningún otro virus. De acuerdo con la Secretaría de Salud, al 9 de diciembre se han registrado 4.536 casos positivos de influenza, donde predomina la variante AH3N2 y siendo las personas de entre 25 y 29 años los más afectados, seguido de los menores de 1 año y adultos mayores de 65. Y son las mujeres quienes más han enfermado de influenza, con el 58% de los casos. Un fenómeno que ocurre en el cuerpo es que cuando te infectas con un virus, tu cuerpo empieza a hacer una serie de reacciones inmunológicas y es poco probable, no es imposible, pero es poco probable que te infectes con otro virus, ¿no? O sea, si estás ya desarrollando la enfermedad de influenza, es poco probable que llegue el virus del COVID y también te dé enfermedad COVID. O para influenza o sincicial respiratorio y tal. Sí se puede, insisto, pero no es lo más frecuente. Las infecciones respiratorias agudas aumentaron este año 63% con respecto al 2021 y las neumonías y bronconeumonías con un 53%. Omicron es una variante del COVID que se ha ido debilitando, dando paso a los nuevos virus respiratorios en México y distintas partes del mundo. En la Ciudad de México, los casos de influenza con respecto a la temporada invernal pasada incrementaron un 50%. 2 años previos no habíamos tenido prácticamente casos de influenza porque estaba dominando COVID-19, pero en este momento ya tenemos una reducción sustancial de COVID, aunque sí hay casos y la positividad está sobre 10%, pero ya están aflorando más casos de influenza. En la ciudad pues está predominando la H3N2, es el 95% de los casos identificados.
A pesar de la alta prevalencia de otras enfermedades respiratorias, el COVID continuará siendo el virus predominante en el país. Por ello mencionan que deben continuarse con las medidas de prevención como el uso del cubrebocas en espacios cerrados o con gran afluencia de personas, el lavado de manos, resguardarse en caso de tener síntomas, no automedicarse y acudir al médico en caso de tener sintomatología. Ahora, las medidas generales son importantes y nos protegen para todas las enfermedades respiratorias, incluso otros virus estacionales como por ejemplo el sincicial respiratorio, que está afectando más a menores de 5 años, o algunos otros virus. Y entonces las recomendaciones, pues seguir ventilando los espacios para que circule el aire y reduzca la transmisión. La campaña de vacunación contra influenza inició en octubre pasado y es principalmente para adultos mayores, embarazadas, niños menores de 5 años y personas con alguna comorbilidad. Verónica Macías, Heraldo Media Group. La realidad es que no hay suficientes vacunas contra influenza y por eso el llamado a privilegiar a grupos vulnerables, niños y adultos mayores y todos los demás, pues a cuidarnos, ¿no? A cuidarnos muchísimo. Es muy importante cuidarnos de la influenza y del COVID-19. Nos dijo nuestro especialista que era poco probable. Yo recuerdo que aquí te he informado que ya hay una versión de virus combinados en donde se contagia al mismo tiempo COVID con influenza. ¿Te acuerdas? Te lo presentamos hace como 2 o 3 meses aquí en el Heraldo Noticias.